Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Siempre es un gusto, es un placer, un privilegio que nos permitan entrar en sus hogares, en sus dispositivos electrónicos, donde nos vean y donde nos escuchen. Hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los que hacemos acá en los conversatorios técnicos, eh, y es un ejercicio que a veces pareciera simple, y es pensar en Costa Rica. Y bueno, hay todo un trabajo en un documento que se llama justamente así, Pensar en Costa Rica, y hoy vamos un poco a presentarlo y hablar de algunos temas que vienen incluidos en este documento. Tenemos a don Luis Jack, y le voy a quedar mal con la pronunciación en francés, don Luis. No se preocupe. Y a don Carlos Contreras. Un placer tenerlos por acá, señores. El placer es nuestro. Es en catalán. En catalán. Bueno, sí, mi pronunciación en catalán no es muy buena. Me sale mejor el tico. Ok, de acuerdo. Vamos a ver, ¿qué es esto de pensar en Costa Rica? Cuéntenos un poco, contextualícenos un poco qué significa esto. A ver. Bueno, te empiezo yo, Carlos, ¿te parece? Dale, Luis, yo te complemento. Bueno, no, nada más en primer lugar decir que esta es una idea que nació en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Del grupo, hace más de 20 años, diría yo, más o menos. Pues siempre con esa inquietud del gremio, de las profesiones que comprenden al Colegio Federado, de contribuir, de aportar de alguna manera nuestras opiniones y nuestras recomendaciones, puntos de vista sobre los problemas nacionales, pero sobre todo sobre los problemas nacionales que se vinculan, se relacionan con el ejercicio de nuestras profesiones, de las ingenierías y de la arquitectura. Y es así como entonces a principios del siglo surgió entonces esta inquietud en el Colegio Federado de empezar a reunir grupos de colegas y analizar y hacer valoraciones sobre la situación del país en diferentes materias, y se fueron trabajando, se constituyeron comisiones o reuniones de trabajo con colaboración de muchos colegas, todo a honor, y no hubo más que el interés nacional, y gradualmente se fue trabajando y desarrollando hasta convertirse en un documento que se ha seguido elaborando con una frecuencia que busca coincidir con el ciclo electoral, porque al final de cuentas el propósito del documento más que todo va dirigido a dar opiniones y recomendaciones hacia los futuros tomadores de decisiones, ¿verdad? Claro. Sea en gobierno central, en los gobiernos locales, en la misma Asamblea Legislativa y en tantos otros foros de la sociedad civil, en donde hay personas que o toman las decisiones o son influyentes en las personas que toman las decisiones. Esa es un poco la génesis del proceso. A lo largo de los años se ha ido consolidando más el proyecto, y le voy a pedir a Carlos que nos hable un poquito más, porque terminó constituyéndose en una comisión permanente del Colegio Federado. Claro, entonces es la que maneja el proyecto de forma constante, ¿verdad? Sistémica constante. Ajá. Sí, en realidad, y complementando lo que dice Luis, vamos a ver, el colegio tiene comisiones que son permanentes. Correcto. Y son, además de ser permanentes, son paritarias, por lo tanto hay participación de los 5 colegios que conforman el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y el proyecto Pensar en Costa Rica, en realidad el proyecto es Pensar en Costa Rica, y hay una comisión Pensar en Costa Rica, que es de estas comisiones paritarias, lo que le ha conseguido o le ha permitido más bien al colegio tener una comisión permanente que no solo genera el documento, como fue ya explicado aquí por Luis, sino que es una comisión que le da seguimiento a las modificaciones, a las interacciones que se tiene no solo con los candidatos y en el momento de la elección, que es, digamos,
en los momentos previos a las elecciones de presidente, que es, digamos, un momento importante de la comisión. Sí, como culmen, digamos, de un trabajo. Sí, como culmen, pero a lo largo de todos los 4 años de gestión hay una discusión con diputados, hay una asesoría a los diferentes poderes del Estado. Ya fue citado aquí, esa es una de las cosas principales que hay que recalcar del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Nosotros en el colegio no solo velamos por la ética y por el adecuado cumplimiento de las profesiones, por que se dé de una manera adecuada en nuestros asociados el servicio que se le brinda a la ciudadanía, el servicio profesional, sino que también es mandatorio para el colegio asesorar y dar opinión a los poderes del Estado en general para que consigan, digamos, colocar el elemento técnico en las decisiones políticas, que es una de las cosas principales que este colegio se preocupa. Y para complementarlo, nada más decir que efectivamente hasta el momento llevamos 4 ediciones de este documento. Hubo una, digamos, fragmentada en 2012, 2012, que fue para las elecciones que por aquella época se dio, y ha habido 3 publicaciones más. Esta última ya está disponible en la página web del colegio, pero no solo esta, sino las 3 ediciones anteriores a esta han estado, y promovemos... están ahí, está en la página, y además el complemento que ya se conversó aquí también de las discusiones que hacemos con los candidatos en esta etapa y a posteriori con el presidente, sus ministros, los diputados que sean electos, no solo de la divulgación del documento, sino del apoyo técnico a partir de él y coherentemente con él. Claro que no es un dato menor, ¿verdad? Es primero la concepción de un documento con un enfoque técnico en función de una toma de decisiones, que si bien es cierto, es una toma de decisiones que pues a nivel político muchas veces, pues estaríamos buscando con la generación de un documento como este, del que vamos a hablar ahorita, y como los anteriores, pues que se tenga pues esta toma de decisiones bajo el alero de un fundamento técnico bien estructurado, como viene en un documento como estos, ¿verdad? Yo sí pienso que en ese sentido la experiencia está ahí a la orden del público, ¿verdad? Tantos proyectos de infraestructura, tantos proyectos de servicios públicos que también atañen a nuestras profesiones, en donde uno puede hacer una valoración fácilmente de la fragilidad o la vulnerabilidad o el riesgo de una inversión pública cuando por alguna razón los proyectos nacen y se llevan a etapas ejecutivas sin haber cumplido adecuadamente, técnicamente, todas las evaluaciones previas. Es decir, hay etapas que la prefactibilidad, que la factibilidad, Correcto. que la estructuración financiera, que las estrategias de contratación. Es decir, un proyecto tiene un ciclo de madurez o de maduración, y cuando usted, como funcionario público, por alguna razón no respeta y no valora los riesgos asociados al no cumplimiento de una secuencia inteligente, con el permiso de la palabra, entonces vienen los riesgos de que se produzcan cambios sobre la marcha cuando el proyecto está en etapas ejecutivas, y eso obviamente penaliza en tiempo, penaliza en el costo, y tiene consecuencias pues que tarde o temprano el sistema social como tal las termina pagando. Entonces un documento como estos lo que trata es de mandar una señal en el sentido de que, vea, si el país y el gobierno tienen, los gobiernos, porque las municipalidades también manejan un componente importante de la inversión pública, Claro. las autónomas, si los proyectos de inversión pública se manejara con mayor rigor técnico, muy probablemente tendríamos el beneficio de reducir los riesgos y los impactos negativos a la hora de la gestión y la ejecución de las obras. Y bueno, volviendo al documento este que nos ocupa ahora, que es la versión del 2025, este documento pues obviamente se concentra en algunos temas que tal vez usted puede referir.
y por eso es importante que Carlos mencionara los informes anteriores, porque algunos temas fueron tocados en los Se documentos. repiten como en los álbumes. No, se repiten algunos, pero hay algunos que no se repiten. Claro. Entonces usted puede ir a consultar el informe del 2021, por decir algo, y se encuentra ahí algunos estudios y recomendaciones que, aunque estén pasados de tiempo, tienen igualmente validez, y lo que requieren tal vez es una actualización cuantitativa, pero la parte conceptual sigue siendo válida lo que se ha recomendado. Sí, desde ese punto de vista, y los anteriores siguen siendo válidos como documentos de consulta para el político y el responsable de administrar los bienes del Estado. Claro, el tomador de decisiones, ¿verdad, don Carlos? Que tenga derroteros. Que tenga derroteros. Y una cosa importante, en realidad, el tener todos los informes, al igual que sucede, por ejemplo, con el informe Estado de la Nación, nos permite también tener una secuencia histórica, no solo de datos, sino de propuestas, de validez de tiempos, que muchas veces uno, desgraciadamente, ve que en nuestro país digamos, el ciclo completo de vida, desde la concepción de un proyecto hasta su ejecución y puesta en marcha, algunas veces tenemos tiempos que son totalmente, digamos, en algunos momentos salidos de lo que uno esperaría que fuera la lógica. Pero en este sentido, a pesar de que hay una cuestión puntual, hay una cuestión que permea también nuestros informes, y eso es importante, que es esa lógica de secuencia en el tiempo y de la validez de los proyectos, de forma tal que no esté, digámoslo así, sometida a un proceso de 4 años, que muchas veces no debería pasar, porque en realidad la planificación estratégica, como muy bien dijo Luis ahora, que es fundamental en este país, la planificación estratégica sobrepasa totalmente ese tipo de periodo. Debería ser un continuo, más bien. Debería ser un continuo, y además con tiempos, con seguimiento, correcto, con mejorías claramente planteadas, y algunas veces esto no sucede. En nuestros informes, efectivamente, existe este tipo de lógica de planes que durarán lo que técnicamente tenga que durar desde el punto de vista adecuado de la gestión de un proyecto y de su propuesta. Claro. Por eso es una herramienta técnica, ¿verdad? No contemplaría espacios de tiempo referidos a movimientos políticos, sino más bien pensando en un desarrollo en Estado-nación. Claro, sí, cuando vos haces una planificación, desarrollas un ejercicio de visión país, por ejemplo, o haces un análisis en un horizonte de 20 o 30 años, entonces vos que generás en ese momento un documento o un ejercicio que puede llamarse la planificación estratégica de mediano y largo plazo. Correcto. Bueno, pues entonces los ejercicios gubernamentales que tienen el ciclo político de los 4 años debieran idealmente referirse a esa planificación de largo plazo para estructurar sus ejercicios de gobierno de corto y mediano plazo, que se sabe que es de 4 años. Correcto. Está marcada la cancha. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero si el político que llega a elaborar su plan de trabajo no tiene una información referencial de la visión de largo plazo, pues entonces tampoco lo podemos reprochar. Pero sí existen esos documentos, tanto por los que hacemos nosotros aquí en el Colegio Federado, como también los que hacen, como dice Carlos, el Estado de la Nación. El mismo Mideplan es una entidad en donde se hacen ejercicios de planificación de mediano y largo plazo. Los mismos ministerios lo hacen también. Entonces, no se vale, digamos, decir que no existe material de referencia para que los grupos políticos, los partidos políticos, no tengan dónde consultar y elaborar planes de gobierno que sean armónicos con esa visión de largo plazo. Claro, y que concatenen todo. Exactamente. Yo querría decir una cosa que me parece, digamos, muy importante. Vean lo siguiente, que tiene que ver con este concepto. Costa Rica tiene un Plan Nacional de Transporte 2011-2035 que fue ideado, digamos, en el seno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ajá. O sea, es un plan de 25 años y que pasó por la lógica de convertir ese proyecto en política nacional. Fue sometida al escrutinio público, se recibieron en su momento, en el 2010, porque es del 2011 al 2035,
todas las, digámoslo así, las observaciones los aportes que la ciudadanía y digamos, agencias especializadas, foros de todo tipo. Y vean qué es lo que sucede. Del 2011 a 2035, ese plan nacional tenía dos etapas. Una que iba hasta el 2018, en donde había un acomodo no solo institucional, sino del marco legal. Y de alguna manera ha sido bastante negligenciado, o sea, ha habido, digamos, negligencia a la hora de llevarlo a la práctica. Y es uno de los documentos que en nuestro informe de Pensar en Costa Rica, principalmente la parte de infraestructura y movilidad, se retoma. Y no solo movilidad, no solo en carreteras, movilidad portuaria, movilidad aeroportuaria, etcétera. Porque de alguna manera es una planificación estratégica, ahí inclusive hasta, digamos, si consideramos largo plazo, los 25 años, de alguna manera hubo esa visión. Sin embargo, las cosas varían y principalmente nosotros tuvimos un evento importante que no lo olvidamos tampoco a la hora de nuestro análisis, que fue la pandemia del 2020, sí, que de alguna manera cambió tendencias, cambió, digamos, la lógica de viajes, la lógica de transporte de pasajeros, de carga. Hasta modos de conducirnos, decíamos ahora previo. Totalmente, y el uso de la tecnología que ha venido a modificar no solo, digamos, su comportamiento, sino incidencia en viajes, etcétera. Correcto. En el documento se les recuerda, además, a las autoridades que ese tipo de planificación de largo plazo existe en el país. Se hace un gran aporte en muchos de los campos que toca nuestro documento, a la actualización de las propuestas que en aquel momento se hicieron y cómo también se pueden llevar, digamos, a buen puerto, siempre manteniendo este horizonte temporal. Bueno, eso es importantísimo. Señores, entremos en materia. Es un documento muy amplio, sé que es un documento muy amplio, ¿verdad? 280 y pico. 280, ¿verdad? Pero bueno, tenemos infraestructura vial, transporte, seguridad vial, obras portuarias, aeropuertos, desarrollo territorial y urbanístico, vivienda, recurso hídrico, recursos energéticos y alta tecnología. Sé que es un poco complicado, ¿verdad? Pues conversar de todo esto en un programa, en uno solo. Yo les diría que entremos en esta primera parte y tal vez nos hagan el favor en algún momento de volver a estar por acá para poder conversar de los del segundo tiempo. Ajá. Entonces, quizás en este primer tiempo hablemos de estos primeros 5 temas que tienen que ver, ¿verdad? Están muy cerca uno del otro, ¿verdad? Empecemos con infraestructura vial. ¿Qué encontramos por ahí? ¿Qué encontramos en infraestructura vial? Bueno, hagamos un trato. Recorramos un poquitico los 5 temas para entender, para ver, ¿verdad? inclusive para ver cómo se articulan. Ajá. Sí, porque digamos infraestructura vial, transporte y seguridad vial, los 3 más o menos, digamos, giran alrededor de lo que es el transporte en superficie, en tierra. Ajá, correcto. Y después tenemos los puertos y los aeropuertos, que también son para transporte, pero no en tierra, sino que firme, en aire o en mar, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, digamos, aunque está estructurado en esos 5 capítulos, los 3 primeros tienen mucho más interrelación entre ellos, de alguna manera, ¿verdad? Y los otros 2, lo que pone tal vez sobre la mesa, y eso es importante que se entienda, es la necesidad de manejar el concepto de la intermodalidad. Ajá. Ya la podemos conversar un poco más a lo interno del transporte terrestre, pero también que se entienda que esa intermodalidad del transporte se vincula con el transporte marítimo y el transporte aéreo. Claro, tal vez en estos 3 primeros temas, o quienes nos observan en casa, donde nos observen, quienes somos usuarios asiduos del transporte, digámoslo así, tal vez tengamos más referencia, vinculamos más a nivel psíquico, transporte con lo cotidiano, y tal vez lo portuario y lo aeroportuario no sea tan cotidiano. Sí. A nosotros nos vinculan más, ¿verdad? Sí. Yo sí quisiera decir una cosa. Aquí la palabra clave es transporte. Sea terrestre, aéreo, marítimo, pero la palabra base, el común denominador es transporte.
O sea, usted transporta un bien o un servicio de transporte, pero todo lo que tiene que ver es transporte, que también se usa mucho la palabra hoy día, la movilidad, ¿verdad? Y eso aplica tanto en la tierra como en el aire, como en cualquier lugar. Entonces, digamos, en ese sentido, la mayoría del transporte, digamos, de personas ocurre en tierra, digamos, en un país, ¿verdad? Correcto, se mueve más que todo dentro de su territorio nacional. La carga ya no tanto, se mueve dentro del territorio nacional, obviamente, sea exportaciones o importaciones, pero con un porcentaje importante también de cosas que salen del país hacia la modalidad de exportaciones, que pueden ser por vía aérea o vía marítima, o bien importaciones de materias primas y otros elementos, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese sentido, quería yo como dejar bien claro, enfatizar ese concepto de la intermodalidad y de la importancia que todos esos 5 temas hay que verlos desde la óptica de que lo que estamos tratando de resolver o manejar es una necesidad de transportarnos, de movernos, de movilizarnos, ¿verdad? Este primer capítulo habla, o este primer tema habla sobre infraestructura vial, ¿verdad? Sí. Habíamos hecho hace algún tiempo pues un programa aquí sobre carreteras, por ejemplo, aquí, y decíamos en ese programa que la red vial del país es enorme, es muy grande. Bueno, en este documento, en Pensar en Costa Rica, en palabras muy ticas, ¿cómo estamos y para dónde vamos o para dónde podemos ir? Sí, tal vez, Luis, si me permitís. Sí, claro. Vamos a ver, en realidad, una de las cosas que hay que hacer énfasis, y vamos a tratar de ser muy puntuales, es en la importancia que la red vial tiene para la economía del país, por un lado, para el movimiento de personas, para el acceso a bienes y servicios, por otro. Y ciertamente, digamos, cuando hablamos de transporte o movilidad, como fue dicho aquí, tenemos estos 2 grandes universos, el universo de la infraestructura y el universo de los servicios, que normalmente se mueven sobre esta infraestructura. Costa Rica es un país que en los últimos tiempos y en el Plan Nacional de Transportes desde el 2011 ya se citaba, ha dejado de invertir fuertemente en su infraestructura vial. Tenemos una red densa, sí, para un país de 51,000 kilómetros cuadrados, la red que tenemos nosotros tiene una densidad muy grande y esa red se mide exactamente la longitud de carreteras que se tiene. Correcto. El área que cubren y otra serie de indicadores. Entonces tenemos una red densa, pero tenemos una red densa que ha sido muy descuidada en los últimos años. Y entonces al haberse descuidado, tenemos, por ejemplo, que la red vial, y la separamos en red vial nacional y red vial cantonal. Digamos en grandes términos. La red vial nacional, que pues fundamentalmente es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el que la trabaja, la trata con sus diversas instituciones, y la red vial cantonal, que son las municipalidades. Pero obviamente hay toda una interacción entre no solo el tipo de redes, sino entre estas instituciones que estamos mencionando, y por lo tanto ahí va también CONAVI, Consejo de Seguridad Vial, Consejo Nacional de Concesiones, y instancias importantes como las diversas cámaras que existen de asesoría de construcción en el país. Pero lo cierto es que lo ideal, no solo por la práctica internacional, sino por los estudios que se han hecho, era que por lo menos se tuviera una inversión de 4% del Producto Interno Bruto a lo largo de los años que hemos tratado de mantener y de aumentar la red vial. 4% del Producto Interno Bruto. Anualmente. 4% anualmente. Claro. O sea, un 4% del Producto Interno Bruto mantenido a lo largo de los años. Sí. Sin embargo, de las características o de los datos que se tienen, es menos del 1% lo que se ha estado invirtiendo. Pequeño gap, dicen los pequeños... Menos de la cuarta parte de lo que se debía invertir. De lo que se debía invertir, y además, una cosa que es tal vez hasta, digamos, agudiza el problema, que es que al no haber seguido una planificación estratégica estricta, entonces las prioridades son como prioridades de cada 4 años, ¿verdad? Prioridades como de cada insight que se da en cada momento.
Y el problema también de digamos, una falta de homogeneidad en la lógica cantonal es importante citarla aquí, en la lógica de las municipalidades. Lo que hace que en algunas municipalidades usted tenga procedimientos y además porque las municipalidades reciben diversos recursos según su tamaño. Correcto. ¿Verdad? Entonces, usted tiene una gran diferencia de una municipalidad a otra en muchas ocasiones de lo que se invierte en la red vial cantonal. Y no solo lo que se invierte en la red vial cantonal, sino en lo que se invierte en cómo estas redes cantonales de diferentes municipalidades que están a la par trabajan articuladamente. Eso es una cosa que en Costa Rica es necesario hacerlo y hacerlo muy seriamente. Pensar no en la división cantonal y no crear cada vez más cantones que eventualmente generan, digámoslo así, lógicas de administración diferentes. Y prioridades distintas y también. Prioridades muy distintas, sino esa articulación entre las diferentes municipalidades es importante. Y entonces, tratar de mejorar este 27% de la red vial cantonal que es digamos que está pavimentada, y pasar parte importante de la red vial cantonal que está en lastre a red pavimentada. Eso por un lado. Entonces tenemos este problema, digámoslo así, de que no se está invirtiendo en lo que la cantidad que se debería. Más o menos un 25% o menos de un 25% se ha hecho en los últimos tiempos. Y además hay una cosa importante que está planteada muy claramente en el documento, la preocupación no solo con la propia infraestructura de vías, sino con la infraestructura de puentes. Nosotros tenemos una gran cantidad de puentes que son estructuras neurálgicas para el país que tienen que ser adecuadamente tratadas. Nótese que desde el punto de vista digámoslo así, de la autoridad pública, se tiene un consejo principalmente digo porque obviamente muchos otros consejos y otras entidades están vinculadas, que es el CONAVI. Pero aquí lo que hay que decir, y sí quiero decirlo como una cuestión que, digamos, de alguna manera recorre varias de las infraestructuras que aquí se tratan, y es que los órganos desconcentrados, el CONAVI es un órgano desconcentrado, y eso es importante tenerlo claro. O sea, es un órgano que de alguna manera en su ley de creación le fueron dados recursos, bastantes recursos, y además está constituido por una junta directiva en donde el ministro de Obras Públicas participa, pero participan otros ministerios y participan otras instancias. Y los consejos, de alguna manera, han tenido bastantes problemas de administración en los últimos tiempos a partir de la creación que tuvieron, ¿verdad? Claro. Y de hecho, en la administración pasada, en esta administración, perdón, al inicio se intentó generar un proyecto de ley que de alguna manera hacía que la gestión de los consejos regresara un poco al Ministerio Central, pero sin entender en ese momento la naturaleza de cada uno de los consejos y cómo habían sido creados. Muy bien, entonces ahí en realidad esos son parte de los problemas que se tienen en la parte de infraestructura. Ahí es importante y muy puntualmente lo vamos a decir, en el documento se recomiendan proyectos viales que están en ejecución y que deben darse énfasis, proyectos que son importantes para el país, para ser diseñados, para ser licitados, para ser impulsados, y proyectos que también se deben atender con prioridad. Y ahí en el documento, para citar algo ya más concreto, está muy claramente colocado cosas que debemos atender con prioridad para que este país pueda tener conectividad entre las fronteras y entre los puertos. Esta cruz, digámoslo así, que mínimo debería estar a 4 carriles en todo el país para poder generar una operación más fluida y mejor, es fundamental. Y ahí proyectos como la ampliación de la ruta número 1, San José de San Ramón, es fundamental. La ampliación de la ruta número 27, que en este momento, digamos, estamos cerca a 7 años más o menos de que venza la concesión o finalice. Y entonces, digámoslo así, el próximo gobierno ya debería hacerse, pero digamos el próximo gobierno también tiene que tener una preocupación sobre cuál va a ser la estrategia para tratar la ruta 27, la ampliación y lo que se va a hacer con la concesión ahí, la ampliación de la ruta Palmar Sur Paso Canoas,
Sin duda alguna, ahora que ya se separó la punta sur del tramo central de la carretera a San Carlos, aunque están separados, el tramo central continúa siendo de vital importancia, más caro para tratar que la punta sur, y de alguna manera son proyectos que están, digamos, desfinanciados. Nosotros hacemos en este momento, hacemos en el documento énfasis en ese tipo de infraestructuras. Y sin duda alguna intervenciones de orden urbana, principalmente en la gran área metropolitana, en los 4 cabeceras de la área metropolitana. Y sin duda alguna voy a citar 2 más que me parece que son fundamentales. La ruta 32 a Limón, que es fundamental para no solo toda la parte de carga y de transporte de servicios en este país, tiene que ser tratada con urgencia. Es parte de la troncal esa misma que estabas dimensionando. Parte fundamental. Es el conector este-oeste. De esa parte de la cruz. La 27 y la 32 forman el conector interoceánico. Correcto. Y ahí tenemos recomendaciones específicas sobre toda esta cuestión de los pasos a desnivel que fueron sustituidos en un determinado momento por rotondas o algo que era parecido a una rotonda, que en este momento un poco ya desde que algunas entidades se manifestaron y el mismo colegio lo hizo, se está retomando el poder hacer pasos a desnivel en donde esas rotondas están, que es fundamental para que la ruta 32 funcione no solo adecuadamente, sino con seguridad vial. Sí, porque ciertamente es complicado, ¿verdad? Quienes hemos circulado por esta ruta, en esos pasos es complicado. Y para finalizar con eso, lo que hemos llamado, lo que pasa es que en la 32 hay que cuidar del parque Braulio Carrillo. Yo no voy a entrar en mayor polémica sobre esto, pero es necesario, exactamente, para la ampliación, para el mantenimiento, es necesario algunas intervenciones que de alguna manera, digamos que afectan parte del área del parque nacional. Sin embargo, aquí se recomienda y ha habido ya foros técnicos al respecto. Creo que usted inclusive condujo uno en algún momento con otras personas aquí sobre el uso de túneles falsos, por ejemplo, en la ruta 32. Hay informes técnicos de colegas nuestros muy calificados con amplia experiencia que han hecho recomendaciones específicas de cómo manejar esa terrible realidad geológica, geotécnica del paso por el parque, ¿verdad? Es decir, yo sí creo que, y perdona, Carlos, claro. yo creo que es inaceptable que la ruta 32 tenga esta frecuencia de interrupciones en su disponibilidad. Sí. Y ya la prensa lo ha dicho hasta la saciedad, el costo macroeconómico que le representa al país cada vez que la 32 está fuera de servicio, ¿verdad? De manera que sí, yo creo que tal vez inclusive en este momento, si yo tuviera que escoger la prioridad número 1, y yo creo que yo escogería la 32. Claro. Definitivamente. Hace unos días tuvimos un conversatorio técnico, ciertamente, y hablábamos de que en promedio, la ruta 32, en promedio, tiene más de 45 días cerrada al año. Un mes y medio al año. Imagínese usted, por ejemplo, es muy alto. Imagínese usted que algo así parecido le pasara al sistema eléctrico nacional. Sí, no se podría. Que tuviera interrupciones en el servicio eléctrico con esa periodicidad de interrupciones que tiene la ruta 32. Bueno, es más o menos lo mismo. El impacto que tiene la falta de servicio eléctrico en la industria, el comercio, en todo, pues igual una carretera que se cierra impacta la economía, impacta todo, ¿verdad? Y la 32 sin duda es... yo quisiera tal vez comentar un poquitico sobre el tema del financiamiento ¿Sabe? Para terminar, adelante, yo nada más después voy a llamar la atención sobre un pequeño tema en esta primera parte de infraestructura que es importante, que es la parte del marco legal. Adelante, don Luis. Yo nada más lo que quería mencionar es que de ese famoso 4%, porque la verdad es que sí, desde el 2011 venimos diciendo que hay que invertir el 4% y desde ese mismo año estamos por debajo del 1%. Sí. Algo anda mal ahí, ¿verdad? Algo está pasando. Algo anda mal. Bueno, en primer lugar yo creo que anda algo mal por la debilidad de la planificación de los proyectos, cuánta plata se pierde o se desperdicia en los sobrecostos y en los retrasos que produce
los proyectos mal planificados y mal ejecutados. Ahí sería interesante hacer una valoración del costo económico que tiene ese problema y cómo podría eso representar un reforzamiento de la capacidad de inversión del sector público a levantar ese porcentaje medido con respecto al PIB. Y el otro componente que me parece importante mencionar y que también se habla mucho en el documento, no solo en este tema, sino en otros más, es la participación del capital privado en las inversiones de la infraestructura nacional. Ahí se ha hablado mucho de las concesiones, pero realmente la palabra concesión es un poco limitativa en el sentido que no permite entender todas las diferentes posibles modalidades bajo las cuales se puede trabajar con capital mixto en el sector público. Correcto. Y yo sí creo, y el documento lo enfatiza, repito, en varios de los temas, ese me parece a mí que es un tema que permitiría también ayudar a levantar la inversión en infraestructura carretera. Los puentes mismos que decía Carlos, mire, es perfectamente factible, y eso yo inclusive que estuve en la junta directiva de CONAVI por muchos años y varias veces, ahí hay toda una posibilidad de desarrollar programas de conservación y mantenimiento de los puentes a base de estrategias de coinversión. Con estos consorcios público-privados. Mire, hay muchas modalidades y nada más termino diciendo, piense que cuando falla el puente, usted puede tener 200 kilómetros de carretera pavimentada, señalada, pero si el puente se cayó, la carretera... No hay cómo pasar. No hay cómo pasar. Para que usted vea entonces la importancia que tienen los puentes. En un país como el nuestro, que por su topografía, por su geomorfología, tienen ríos por todo lado, y por consiguiente tenemos puentes por todo lado. Correcto. Como complemento a esto que decía, que muy bien colocó Luis, de la necesidad de fuentes alternativas de financiamiento, este colegio le ayudó a los actuales diputados de la Asamblea Legislativa a generar dos proyectos que en este momento no se han votado en la Asamblea, y por eso yo dije que iba a complementar un poco con el marco legal. Uno de ellos es el proyecto 24.009, que es la ley de asociaciones público-privadas, que lo que intenta es potenciar, porque tenemos un Consejo Nacional de Concesiones medio abandonado, esa es la realidad, y ahí hay que entrar, pero también hay que arreglar un poco, potenciar el marco legal que se tiene. Entonces este proyecto que está en la Asamblea Legislativa en este momento, repito, el 24.009, que es la ley de asociaciones público-privadas, es un proyecto importante, y aquí se hace el énfasis tanto en él como en otro proyecto que es el 24.669, que es una nueva ley de expropiaciones. Ustedes constantemente ven que una de las disculpas que se busca es el problema de expropiar. Está pegado por la expropiación, decimos así coloquialmente. Entonces, esos dos proyectos son importantísimos. Y vean ustedes, ojalá se voten, pero para todo da a entender, desgraciadamente, que el proyecto 4.3 que está en la Asamblea en este momento, ¿verdad?, de empleo 4.3, está captando prácticamente la agenda, y inclusive ya se ha hablado de desistir de él en este momento para poder tomar otros proyectos. Pero bueno, eso del marco legal es importante sin duda alguna. Así es. Bueno, vean que es apenas el primer tema. Apenas el primer tema, ¿verdad? A ver, pasemos al segundo. Transporte. Don Luis, igual que al inicio, ¿qué encontramos en transporte? ¿Qué vemos? ¿Y qué proponemos en transporte? Transporte, como decía al principio, para mí es la palabra clave, ¿verdad? Correcto. Voy a plantearlo primero en el transporte masivo de personas, que me parece a mí que es el que más afecta a la mayoría. El que más sufrimos, sin duda. Exactamente, sí. En primer lugar, pues porque pasa a tantos países, en Costa Rica tenemos una región central aquí denominada la GAM, que representa apenas como el 10% del territorio nacional en términos de superficie, pero que tiene como el 80% de la población, ¿verdad?, viviendo aquí, tal vez menos, pero es un porcentaje muy alto, correcto. 60% creo que es más bien. Bueno, entonces ahí entra históricamente la movilidad dentro de esa área es una responsabilidad del Estado.
¿Por qué? Porque el transporte se llama transporte público, no es transporte privado, es transporte público. Correcto. Ha sido siempre responsabilidad del Estado y el Estado desde hace muchísimo tiempo decide, bueno, voy a dar en concesión el transporte público y ahí sí entonces se constituye toda la estructura de las rutas de autobuses y de las empresas concesionarias, etcétera. Al crecer la población de la GAM y al ir densificándose, empiezan muchos problemas de ineficiencia en el transporte de las empresas transportistas. Superposición de rutas en algunas de las vías, principalmente las radiales, que son las que traen a gente de los suburbios o de más afuera hacia el centro de la GAM, los 4 distritos principales, lo cual empieza a gravitar en contra de la eficiencia de las mismas empresas. Entonces, a principios de los 90 se desarrolló un proyecto que se llamaba sectorización, que lo que buscaba era, pues, valga la redundancia, dividir esa gama en sectores y entonces establecer criterios de eficiencia del transporte público en cada uno de esos sectores. Bueno, por razones de lo que sea, ese proyecto de sectorización ha avanzado a la velocidad me acuerdo aquella tortuguita que tenía más falta que se llamaba democracia. Democracia. Sí, bueno, el proyecto de sectorización ha avanzado a la velocidad de la tortuga Mafalda. De la tortuga Mafalda. Y yo creo que ese problema lo que ha hecho es gravitar en contra de la calidad del servicio, la ineficiencia, la rivalidad, la pelea entre empresas, en fin, peleándose el pasaje y todas estas cosas. Entonces tenemos un problema de que los autobuses se han visto en la imposibilidad de atender adecuadamente el servicio por ese problema y por otros factores también. Muchas veces la infraestructura no ayuda, ¿verdad? Las radiales no tienen una capacidad suficiente y cosas de esas. Empieza entonces un problema que estamos viendo más reciente, eso sí, que es el incremento desmedido de la flota vehicular particular, ¿verdad? Y otros medios. Y entonces, usted empieza a ver en estos momentos, como leí por ahí en algún lugar, que uno de sus años recientes, al país había tenido más importaciones de vehículos que nacimientos de niños, ¿verdad? Creo que el año pasado fue el dato. Bueno, imagínese o el usted. 2023, pero creo que es decir, eso no hace falta ni explicarlo, porque eso es la tragedia que vivimos todos hoy día de la movilidad en la zona urbana, ¿verdad? Todo eso nos lleva entonces al problema más importante, que es la necesidad de rescatar y fortalecer el transporte masivo. Es decir, aquí, si no vamos a llegar a lo que en inglés hay una palabra que se usa, que se llama gridlock, que quiere decir un entrabamiento total del transporte, ¿verdad? Y ya la hemos tenido aquí en algunas oportunidades. Basta que hay un accidente en alguna ruta y se hace la malla esa de transporte se traba, ¿verdad? Y nadie se mueve. Todo sí, hace pocos días. Entonces, digamos, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer el transporte masivo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, hay que buscar la manera de reactivar y poner a funcionar un transporte electrificado ferroviario. Tenemos un derecho de vía existente, que gracias a Dios es inalienable por ley, y ahí está disponible, no lo estamos aprovechando bien. No voy a entrar a analizar el trabajo que está haciendo el INCOFER, hace lo que puede, yo creo, en estos momentos. Con lo que tiene. Pero de ahí hay que cambiar ese paradigma, hay que entrarle duro a resolver ese problema. Eso es un aspecto muy importante. Y lo de los autobuses, yo sí creo que hay que arreglar de una vez por todas el problema de la sectorización, y también paralelamente empezar a trabajar el proceso de electrificación del transporte colectivo, ¿verdad? Porque sí estamos viendo ya cómo se va incorporando el transporte electrificado, cada día más y más importan vehículos eléctricos, pero si se incorpora un vehículo, si se importa un vehículo privado, sea eléctrico, sea lo que sea, igual contribuye a contribuir en el problema, no en la solución. Al congestionamiento, ¿verdad? Claro. Pero si usted puede fortalecer nuevamente y establecer un esquema intermodal, que ahí es donde
hablábamos al puro principio, la intermodalidad, una buena articulación entre el transporte ferroviario con el transporte de autobuses, sobre todo repito, todo esto es un poco en el área de la GAM, la área metropolitana. Entonces usted puede empezar a rescatar y hacer que la gente decida dejar sus carros en las casas porque tienen una alternativa de movilidad mucho más efectiva, menos complicada y hasta tal vez hasta más económica. Y más saludable a veces. Así es. Entonces, digamos, eso es tal vez el problema de transporte. Yo lo veo en la gama, es principalmente en el término de movilidad de personas, ¿verdad? Que es lo que más afecta. Y pues está el transporte de carga, ¿verdad? El transporte interurbano o extraurbano, en donde en general yo creo que lo que hay que hacer es asegurarse pues de que las rutas se mantengan. Ya más bien ahí yo no veo tanto problema de congestionamiento, ¿verdad? Sino más bien ahí entramos en otros temas como son el estado de la infraestructura y la parte de seguridad vial, que esto pues, tal vez vamos a conversar un poquito ahora en las carreteras, ¿verdad? Claro. Que es muy importante. Pero en lo que es el transporte, digamos, en la parte urbana, en la GAM es lo que he comentado principalmente. Y ojo, de una vez aprovecho para decir, y tal vez es un poco más de mi cosecha, hay algunos centros urbanos del país que están fuera de la GAM, que ojo que les puede empezar a pasar lo mismo que ha venido pasando en las cabeceras de cantón. Claro, Centros por ejemplo Liberia, que ya pasa, ¿verdad? Así es, entonces y que la experiencia esta que hemos tenido en la GAM sirva de señal para que otras ciudades extra GAM vayan tomando sus medidas correctas. Claro, lo cierto del caso es que si pudiéramos utilizar un servicio de transporte público con un poquito más de eficiencia, pues es probable más integrado, más integrado física, tarifaria. Yo sería feliz. Mire, por ejemplo, si esto se viene también, me acuerdo inclusive de otro estudio que hicimos hace muchos años, el PRUGAM, que con Eduardo Brenes. 2007 más o menos. Sí, por ahí lo hicimos. Desde ahí ya se venía planteando claramente la necesidad de potenciar la red vial, el transporte ferroviario rápido, tren rápidos, usando el derecho ya existente, que por dicha está, pero está subutilizado. Claro, tendríamos que hacer algo con eso. Hay que hacer, sí, y hay proyectos que el gobierno pasado presentó uno, este gobierno tiene otro. Sí, hay conciencia, yo creo, ¿verdad? Lo que necesitamos es ver cuál es la mejor alternativa técnica, porque son proyectos que tienen mucho riesgo. Si usted cuando hace los estudios financieros, que tiene que hacer una estimación de las demandas, entonces si usted se equivoca en la estimación de la demanda, la tarifa que es resultante y las estrategias de subsidio pueden ser nefastas para la economía del país. Yo quería, y un poco aprovechando este último gancho de la demanda, vamos a ver, después de la pandemia, si ha habido un servicio que no se ha recuperado y por lo tanto sus patrones de demanda cambiaron, ha sido el servicio de transporte público. Recientemente nos informaba el Consejo de Transporte Público que del orden de 110 rutas ya han sido abandonadas en el país, de un total de un poco más de 500 rutas. Es un impacto social enorme. De un total de 510 rutas, digamos consolidadas. Entonces ahí hay un asunto a trabajar, porque a usted al tener menos demanda, tiene no solo que redefinir flota, redefinir en muchos casos recorridos, en el sentido de que la demanda ha cambiado su localización, pero principalmente eso nos lleva a una cuestión que se discute mucho en el documento y que es fundamental. Vamos a ver, en Costa Rica, al igual que con otros, digamos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al igual que hizo con la seguridad vial y la vialidad en digamos, la red de vías del país, también desconcentró el transporte público. Hay que recordar que hay un Consejo de Transporte Público que existe, que es el órgano que de alguna manera organiza para el Ministerio este tema. Y el Consejo de Transporte Público probablemente ha sido uno de los que un desempeño más pobre, para no usar la palabra más fuerte, ha tenido en los últimos tiempos. Aquí se llama la atención a la necesidad de que esa autoridad sea articulada adecuadamente y que no solo se articule la parte de transporte público
tiene que articularse muy seriamente con la parte de el Ministerio de Energía, precisamente para el cambio modal hacia modalidades más, digamos, amigables con el ambiente. Bajas en carbono y todo. Y bajas en carbono, sin duda el transporte eléctrico. Pero hay una cosa, por ejemplo, tan sencilla como la siguiente, y aquí voy a tratar de hacer una concatenación rápida. Las unidades de vehículos eléctricos que se están impulsando y que es importante impulsarlas son mucho más caras que las unidades comunes. Correcto. Eso, por lo tanto, va a tener un impacto en la tarifa. Eso, por lo tanto, tiene que hacer que haya una articulación absoluta entre el Consejo de Transporte Público, la ARECEP, el Ministerio de Energía. Claro, el ICE, todos los distribuidores. En fin, eso hace que haya la necesidad de una política más integrada que en el documento se menciona, igual al mencionar esta cuestión de una autoridad, o sea, revisar la gobernanza en el transporte público. Y para terminar, a lo que esto me lleva es a lo siguiente. Costa Rica tiene, a diferencia de muchos de los países de América Latina, por dicha, contratos de concesión en donde el servicio, que es servicio público, se delega en terceros, se delega en empresas privadas. Esos contratos de concesión o esas concesiones duran 7 años. Resulta que la última fue prácticamente, con poquísimo análisis, renovada las concesiones en el 2021, lo cual nos lleva al 2028. O sea, el próximo gobierno tiene más o menos en la mitad de su periodo la renovación o la nueva licitación de las líneas de autobuses en todo el país. Es un buen momento para tomar decisiones. Es más, es un momento hecho a la medida en el sentido de que tenés que negociar la relación contractual para que el servicio sea prestado. Correcto. Y la relación contractual incluye cantidad de oferta, tipo de vehículos, política tarifaria que se hace junto con la ARECEP. Entonces todo eso está tocado en el documento de una manera muy, muy integral y es digamos, una recomendación importante que el documento tiene y que las autoridades no tienen que empezar a trabajar cuando ya se acerca el 2028. Tienen que comenzar a trabajar ya en sus planes de gobierno. Ayer. ¿Para qué es lo que van a hacer? Y esto sí, Carlos, y yo recuerdo, tal vez por haber estado varias veces trabajando en el MOP y metido ahí en este sector, la dificultad que ha habido en anteriores ocasiones con ese ciclo de los 7 años, como el cometa Halley, ¿verdad? Que sabemos que viene cada 70 y pico años, 80 años. Pero todo el mundo sabe, va a venir. Bueno, el vencimiento de las concesiones todo el mundo sabe que viene cada 7 años, pero siempre coge tarde para preparar una adecuada estrategia de renovación de las concesiones o de cancelación de las concesiones o de redefinición de las concesiones, de tomar las decisiones que correspondan a la luz de las realidades del país en estos momentos. Factores como decía Carlos, la pandemia, el teletrabajo, que hoy día ha venido a cambiar mucho los patrones también, la movilidad, este incremento excesivo de la flota vehicular. A final de cuentas, las carreteras les caben cierto número de carros. Sí, están diseñadas para cierto número de vehículos. Sí, nosotros a veces hacíamos la broma de que en un momento dado los carros iban a estar todos parados y la gente lo que hacía era se subía a un carro, caminaba encima y se subía al otro carro porque la movilidad era cero, ¿verdad? Entonces, ese contexto integral que dice Carlos y creo que a veces para nosotros es muy claro que hay que sentarse a pensar, con el perdón del verbo, con la reiteración del verbo, porque este tema del transporte se las trae, ¿verdad? A veces dan ganas de bajarse de un vehículo y pasar al otro y así, ¿verdad? Hablemos de seguridad vial. Sí, exactamente. Un complemento fundamental a toda esta cuestión de la movilidad y del transporte en términos generales es la seguridad con que esa movilidad se da. Vamos a ver, nosotros en Costa Rica tenemos desde el año 1979 un órgano desconcentrado que es el Consejo de Seguridad Vial, que es el que, digámoslo así, maneja el Fondo de Seguridad Vial que la propia ley le dio al ser un órgano desconcentrado y ha pasado a tener digamos, una especie de rectoría que no está completamente clara en ley, pero la tiene y la ejerce.
Y al ser un consejo tiene una cuestión que es para mí fundamental, y por eso yo, digamos, en el documento se defiende bastante la importancia del consejo, pero la importancia de dotarlo de recursos, y ya vamos a hablar rápidamente de eso. Pero es por lo siguiente: en ese consejo confluyen 3 ministros en este momento. Ya fue diferente en un pasado, y esos 3 ministros son el ministro de Obras Públicas y Transportes, que es fundamental para toda esta cuestión de la infraestructura, la seguridad vial, digamos, clásica; el ministro de Educación, o su representante, que es fundamental. La educación, entre otras educaciones, la educación vial es fundamental, porque la educación vial forma parte de la educación ciudadana. Comienza por ahí. Comienza por ahí, que la persona tiene que tener, y eso es fundamental. Y otro ministro es el ministro de Salud. El Hospital del Trauma recibe una inmensa cantidad o tiene que dar una inmensa cantidad de atenciones precisamente por los accidentes de tránsito. Y uno de los problemas que últimamente se ha incrementado mucho son los accidentes de tránsito por irrespeto a la velocidad, lo cual quiere decir que el accidente, aquellas personas que, digamos, ojalá, claro, que no muera nadie o no pase nada, pero aquellas personas o mueren o quedan muy mal heridas, y toda esta cuestión del tratamiento a posteriori del accidente es importante. Otro aspecto que resaltamos en el documento es lo siguiente. Vamos a ver, desde la pandemia hasta ahora, digamos, en una serie de 5 años, del 2020 al 2025, resulta que el Consejo de Seguridad Vial, que es el que trata todas estas materias, ha tenido una disminución prácticamente del 50%, un poquito más inclusive, en su presupuesto. Y ojo que el presupuesto le es dado, ya tiene su propia fuente, que la propia ley le da. Las multas de tránsito, parte de los peajes, préstamos internacionales, dineros que se fueron colocados por los decenios de seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. Y prácticamente 45.600 millones que recibía por presupuesto anual en 2020, hoy el Consejo maneja del orden de 22.400 o 22.500 millones, más o menos la mitad de lo que recibía antes. Y eso ha incidido en que varios proyectos que se retoman en el documento no hayan podido consolidarse, como son los sistemas de monitoreo y control del tránsito, por ejemplo, monitoreo con cámaras. En Costa Rica ha intentado en 2 ocasiones ya anteriores, de una manera fuerte, colocar cámaras de videovigilancia con fotomulta, que vienen a ayudar a una policía de tránsito totalmente disminuida que se tiene en este momento. Correcto. O sea, eso es un proyecto fundamental. Aquí no solo se retoma, sino que se cuantifica, se recomienda estos sistemas de monitoreo para poder ayudar en ese sentido. Lo otro que también tenemos en la parte de seguridad vial, que es importante volver a retomarlo, es un problema que hablábamos al inicio de este conversatorio, que era el problema de los motociclistas, o conversábamos entre nosotros, el problema de la mortalidad en motocicleta. La motocicleta, no solo por las entregas de delivery, sino por una cuestión de movilidad cara de los vehículos y falta de confianza del transporte público. La flota de motocicletas es la segunda que más crece en el país, después de antiguamente no era así. Y también ha pasado a ser la primera causa, digamos, no la primera causa, han pasado a ser los motociclistas los primeros en mortalidad en el país, cosa que históricamente lo había sido los muertos en vehículo particular, seguidos por los peatones. Ahora son los motociclistas. Ya en el año, hace 2 años exactamente, se sobrepasa por primera vez la mortalidad en moto, más allá de la mortalidad en otros modos. Y entonces aquí se recomienda retomar de una manera, digamos, articulada, como está en el documento, un plan nacional de motos. Así es como se le denomina, Plan Nacional de Motos, para tratar ese problema más específicamente, y ahí pasa por educación, fiscalización, conciencia a la hora de manejar, y por lo tanto por educación. Claro, tendría que ver con la educación directamente. La parte de educación es fundamental.
Y eso se articula con, obviamente, esta fiscalización que ya hablé del sistema de control y monitoreo que aquí se recomienda. Y se recomienda una cosa muy importante, que es articular el sistema de control y monitoreo del tránsito con el sistema de semáforos que ya existe en el país, un sistema centralizado que lo maneja la Dirección de Ingeniería de Tránsito, pero que tiene que trabajar articuladamente con este otro sistema. Ese sistema, el de monitoreo que yo acabo de decir, que permite hacer videovigilancia, fotomulta y videoanalítica, seguimiento de vehículos después de un accidente o de algún problema, como por ejemplo conducción temeraria, pero también para darle seguimiento a, digamos, un atraco en un banco. Ese tipo de cosas es fundamental. O darle seguimiento a vehículos que han sido gemeleados, que también es un problema serio. Que tiene que ver con la seguridad en general. Tiene que ver con la seguridad general a partir de la seguridad vial, correcto. Y entonces, esta articulación tiene que hacerse fundamentalmente en el ámbito de la ingeniería de tránsito, el sistema centralizado de semáforos con el sistema de control, monitoreo, videovigilancia y videoanalítica. Además, se hacen recomendaciones, por ejemplo, para que la prueba teórica de manejo pase a ser hecha en el sistema educativo. O sea, no solo le damos conciencia al muchacho que está para sacar secundaria, sino le damos la posibilidad de que haga el examen teórico. Y ojo, no es necesariamente, y así lo enfocamos, o sea, un producto adicional es el que pueda manejar, pero el producto principal es que tenga conciencia de la importancia de convivir, sea educado para convivir en las vías con peatones, ciclistas, motociclistas, etc. Y que recuerde que siempre, desde el momento en que atravesó la puerta de la casa, es un peatón, se convirtió en un peatón. Si me permitís, ¿no, Oscar, para comentar sobre el tema de la misma de seguridad? Yo recuerdo que lo conversábamos Carlos y yo al principio del desarrollo del documento. Yo le decía a Carlos que muchas veces, tomando en cuenta las condiciones climáticas del país, muchas veces hay los problemas de seguridad o de accidentabilidad, sobre todo en las zonas fuera de las áreas urbanas. Este país tiene un relieve montañoso enorme, muy importante, ¿verdad? Y pendientes fuertes, las carreteras son sinuosas, con pendientes, lluvia, neblina, en fin. Condiciones climáticas complicadas. Las condiciones climáticas en general no son muy favorables, por lo menos en una buena parte del año. Yo le decía a Carlos, es que, y creo que sí lo tenemos expresado en el documento, también un componente muy importante es el fortalecimiento en lo que es el señalamiento vial. Y yo le decía a Carlos, mira, yo a veces pienso que ideal sería poder ponerle ojos de gato a la línea centro de todas las carreteras del país, ¿verdad? Porque bien que mal es un dispositivo que resiste bastante y ayuda bastante en las condiciones climáticas adversas. Obviamente las líneas de señalamiento horizontal, de vertical, etcétera, ayudan también, pero en general el mensaje que se plasma en el documento es que se puede hacer mucha previsión o ayudarle al conductor en la carretera. Sí, generarle buenas condiciones en su operación. De señalamiento en las zonas en donde el problema no es la densidad vehicular ni la moto y esas cosas, sino más bien es poder ayudar al conductor a ubicarse cuando se está conduciendo a lo largo de una carretera. Claro. Señores, yo sé que en este tema nos podemos extender y de los otros que teníamos aquí también. Creo que nos vamos a tener que volver a ver, ¿verdad? Porque ciertamente tenemos mucho que discutir todavía sobre obras portuarias, aeropuertos y demás, pero aquí lo que nos gana a veces es el tiempo, ¿verdad? Así que les dejo planteada desde ya la invitación para que ojalá podamos volver por acá
y argumentar algunas otras cosas que también sé que tienen por ahí de seguridad vial, ¿verdad? Pero además conseguimos cerrar este núcleo, digamos, es cierto que obras portuarias y aeropuertos viene ahí, pero este núcleo, digamos, de infraestructura, movilidad y seguridad vial, me parece que fue importante que de alguna manera se tocara. Es un enganche importante. Es un buen triángulo. Es un buen triángulo. Así que, don Luis, don Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros este conversatorio técnico. Y nos vemos prontamente, ¿eh? Estamos a la orden porque los demás temas también son igualmente apasionantes. Claro, claro que sí. Y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Hasta luego.